Hemos estado hablando en otras conversaciones aquí en CNN Chile Radio sobre los desafíos que trae sobre todo el cambio tecnológico en nuestros sistemas productivos y en el mercado del trabajo en particular, con cambios que son muy acelerados, la necesidad de reforzar la capacitación, de mejorar las capacidades de los trabajadores, de fortalecer el talento, es uno de los desafíos más relevantes que tiene nuestra economía probablemente de aquí en adelante. Vamos a conversar de este tema, nos acompaña el gerente general de la OTIC, de la Cámara Chilena de la Construcción, José Garay. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Hola, Sebastián. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. José, ¿qué es la ruta del talento que nos lleva precisamente a conversar sobre lo que planteamos en la introducción? Sí. Mira, venimos empujando hace tiempo esta idea de que si Chile quiere alcanzar el desarrollo en el mediano plazo, necesita invertir en talento, necesita invertir en sus trabajadores. Y cuando uno mira cuando tiene esa visión un poco más panorámica y se da cuenta que el grueso de la capacitación que pasa en Chile está pasando en Santiago, hay una voz de alerta que levantar que es bien relevante, que tiene que ver con decir, bueno, ¿qué pasa con el talento en regiones? Sobre todo cuando uno mira la economía de Chile, que está anclada fundamentalmente en la minería en el norte, ¿cierto? Tenemos salmonicultura en el sur, tenemos varias de las principales industrias del país están en regiones. Y hoy día esas personas no están recibiendo capacitación o no están recibiendo suficiente o adecuada capacitación. Hoy día el 60% de la capacitación que se hace en Chile se hace en Santiago, ¿ya? Y eso es una alerta relevante. Entonces, con esa mirada hemos decidido viajar a regiones para juntarnos con los actores locales y entender cuáles son las problemáticas puntuales que enfrentan. Y desde esa perspectiva nace esta ruta del talento, que lo que busca es llevar estas discusiones a regiones para entender los problemas y levantar soluciones. José, ¿y el problema es que no hay suficiente oferta de capacitación en otras regiones o que la gente no los conoce? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen en ese sentido? Te diría yo que lo que nosotros hemos identificado es la falta de un articulador que pueda juntar a las diferentes partes, porque las industrias levantan que les cuesta encontrar talento en las regiones. Y por otra parte, los actores locales, la academia, ¿cierto? No necesariamente está suficientemente articulada con la capacidad de desarrollar proyectos y programas adecuados para cumplir con esa demanda. Entonces, ahí donde nosotros como TIC hemos querido instalarnos como este articulador natural, ¿ya? Y tenemos ejemplos bien relevantes. Por ejemplo, estuvimos hace poco en Punta Arenas, donde el mismo gobernador nos levantó esta emergencia que llamaba él, ¿cierto? Él decía, oye, tenemos una industria de hidrógeno verde que proyecta grandes inversiones en la región. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo que se abrirían si es que estos proyectos son aprobados, y claramente no tenemos la capacidad a nivel regional de dar respuestas a demanda. Bueno, ¿qué vamos a hacer como región? Era una preocupación que tenían ellos como autoridades locales. ¿Y de quién depende eso? De que pasen esas cosas que tienen que pasar, digamos, para prepararse a un escenario como ese. Esa es la gran pregunta, porque en el fondo la autoridad está preocupada porque él dice, bueno, yo quiero que ojalá esos empleos sean para las personas locales, ¿cierto? La empresa tiene la dificultad de decir, yo tengo cómo resolver esto con gente de afuera, pero es más caro. Entonces todos tienen la necesidad de avanzar, pero no necesariamente hay un consenso sobre cómo hacerlo. Entonces ahí nosotros viajamos, nos juntamos con el gobernador, nos juntamos con los liceos técnicos de la región, nos juntamos con las principales empresas que están desarrollando proyectos allá o estudiando proyectos allá, y articulamos un programa en particular con financiamiento de empresas locales que lo que buscaba era incrementar la masa crítica de talento calificado en la región. Y salimos a calificar 3 perfiles específicos que tenían que ver con la industria del hidrógeno verde, pero que también eran empleables en otras industrias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todavía sabemos que, si bien es una gran promesa el hidrógeno verde, todavía no hay grandes proyectos aprobados. Entonces la idea era esa, era generar esta articulación, y bueno, eso mismo hicimos en Punta Arenas, lo hicimos en Concepción, ¿cierto? Donde tenemos grandes dificultades también con el tema, por ejemplo, del cierre de Huachipato, la reconversión. ¿Hay industrias en particular que estén generando más tracción en este sentido? Te diría yo que fundamentalmente minería en el norte, que tiene grandes problemas encontrando talento local, y muchas veces, todos sabemos la noticia, los charters que vuelan desde Concepción con trabajadores a la minería son cotidianos. Entonces estamos trabajando con ellos porque ellos se han puesto metas específicas respecto de contratar mano de obra local. Entonces ahí estamos trabajando con ellos para ver efectivamente cómo podemos potenciar esa mano de obra local. Tenemos en Concepción, como te comentaba, el tema de la reconversión laboral de trabajadores que están quedando cesantes producto del cierre de ciertas industrias. Tenemos, por ejemplo, en los lagos, con la industria de los salmones, desafíos súper relevantes. Son industrias que están automatizando mucho sus procesos, y hay mucha gente que está quedando fuera de ese mercado laboral, y además ellos están necesitando trabajadores con competencias que ya no encuentran. Entonces, esos son un poquito como los desafíos que hemos ido encontrando en regiones y a los que queremos apoyar con este rol articulador. Claro que sí. Ustedes juegan ese rol articulador, y ¿qué rol tienen las pymes en ese proceso en particular? ¿Son
destinatarios de estas capacitaciones? ¿Están interesados, por ejemplo? ¿Qué es lo que han visto en el desarrollo 2025 de esta ruta del talento? Sí. Uno de los grandes aprendizajes de la Ruta 2025 tiene que ver justamente con eso, porque al final lo que las empresas mandantes nos dicen es el grueso de mis operaciones las gestionan contratistas, las gestionan empresas terceras que en su mayoría son pymes. Claro. Y vemos grandes brechas ahí. Y no necesariamente la empresa sabe cómo atender esas necesidades. Entonces ahí también nosotros hemos dado un paso relevante en apoyar a esas empresas mandantes, en trabajar con sus pymes contratistas para poder incrementar sus capacidades. Hay ejemplos, no sé, desde la minería en el norte, donde un contratista que repara radiadores, en el fondo, era el mejor maestro que tenía la empresa mandante, pero se independizó, puso su empresa y hoy día le presta servicio. Y le va bien. Y le va bien, claro. Pero tiene serias dificultades de administrar personal, facturar, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo apoyamos a ese emprendedor para que efectivamente pueda crecer con esa empresa y también con otras? Claro. Entonces, eso es parte de lo que queremos ir impulsando desde la lógica de apoyo al emprendimiento y a las pymes, pero muy apalancado con sus mandantes. José, ¿y ya han visto ustedes un efecto de los cambios tecnológicos en distintas industrias? O sea, ¿se está generando ya ese movimiento, ya sea porque se están destruyendo ciertos empleos y obligan a la reconversión, o bien porque se necesita adquirir ciertas herramientas que la tecnología y la implementación de ella demanda? Sí, de todas maneras. Bueno, está por supuesto el tema de la inteligencia artificial, pero mucho más allá de eso ya hay un montón de automatización en otras industrias que requieren un proceso de reconversión relevante. En minería me tocó estar hace un par de semanas con una empresa minera importante que tiene sus operaciones automatizadas desde Santiago. Que es cada vez más frecuente. Cada vez más frecuente. Y me senté a conversar con uno de los operarios que estaba frente a 5 pantallas, operando unas excavadoras, y le pregunté, ¿y usted de dónde viene? Me dice, no, yo estuve 30 años arriba de la máquina en la mina. Y hoy día estoy acá en Santiago, en un piso 30 de un edificio en Sanhattan, operando remotamente. Y bueno, ¿cómo fue ese proceso? Me dice, mira, la verdad es que fue pura capacitación, puro aprender estos conceptos nuevos, y en el fondo la sensación con la que nos quedamos fue impresionante, como sí se puede. Estamos hablando de una persona que tenía más de 50 años. O sea, la reconversión estaba viva en esa persona, de pasar de operar una máquina a operarla digitalmente a kilómetros de distancia. Con todas las ganancias que significa también desde el punto de vista de calidad de vida, remuneración, calidad de vida, riesgos de la seguridad laboral. También, claro. También. Y lo mismo vemos también en industrias como el salmón en el sur, donde procesos que eran muy manuales, como la alimentación de los peces, por ejemplo, hoy día es 100% automatizada, y eso requiere de trabajadores que necesitan programar máquinas, ¿cierto? Y son todos procesos que claramente cuando uno toma una persona que conoce el proceso y la capacita, es mucho más productiva. José, estamos con José Garay, gerente general de la UTIC de la Cámara Chilena de la Construcción, aquí en CNN Chile Radio. ¿Y esas realidades son muy distintas entre el norte y el sur? O sea, ¿estos programas requieren un aterrizaje local muy específico? Sin duda, Chile es un país bien largo y eso implica que hay idiosincrasias también particulares en las diferentes zonas. Pero además las industrias presentes en esas zonas son bien distintas, ¿no? O sea, el norte está muy marcado por minería, en el sur tenemos todo lo que es salmones, pero también hidrógeno verde, tenemos toda la zona industrial en el Biobío, ¿cierto? La zona agrícola en el Maule, y por lo tanto las dificultades y los desafíos son distintos. Y te lo dicen las autoridades también cuando te juntas con ellos en regiones, te dicen, o sea, aquí mi problema es, o sea, en el Maule es la inmigración asociada al agro, en el norte es, oye, que tenemos que traernos a los trabajadores desde el sur, ¿cierto? En el sur es la falta de capacidades técnicas. Claro. Entonces, efectivamente son realidades bien distintas que requieren enfoques diferentes. José Garay ha estado con nosotros, gerente general de la UTIC de la Cámara Chilena de la Construcción, para hablar de un tema súper contingente y que se tiene que abordar rápido, además, ¿no? Producto del cambio tecnológico que ya comentábamos. José, gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias a ti. Gracias por acompañarnos.